tema que está en el ADN de los bancos de alimentos. Nuestra misión, por sobre todo, es combatir el hambre, la reducción del hambre, de la malnutrición, a través justamente del rescate de aquellos alimentos que por algún motivo perdieron el valor comercial, salen de la cadena por distintos temas, como saben, fecha próxima de vencimiento, poco éxito en el mercado, temas de estética de esos productos. Y entonces nuestro modelo tiene que ver con la alianza con toda la cadena de producción de esos alimentos para que no lleguen a la basura, para poder estar en ese momento imprescindible para el rescate y que esos alimentos lleguen a quienes los necesitan y hoy más que nunca. El trabajo de los bancos de alimentos en este año, en el que en marzo se frenó la actividad de todo el país, los bancos de alimentos continuaron. Los bancos de alimentos no cerraron sus puertas, fueron una actividad esencial multiplicando el impacto. Nosotros pasamos de un 2019, de haber entregado con muchísimo esfuerzo por parte de las 25 organizaciones que forman parte de esta gran red, 16 bancos de alimentos y 9 organizaciones que se están conformando como bancos de alimentos. Entregamos en el 2019 13 millones de kilos de alimentos y algo de productos de higiene y limpieza. Y este año, ya en este contexto, hemos entregado más de 25 millones de kilos de alimentos. Pasamos de atender a 400.000 personas, 490.000 personas en el 2019, a ahora llegar a más de 1,5 millones de personas. Esto tiene que ver también con cómo cambió, cómo debieron adaptar sus operaciones los bancos de alimentos en este año tan complejo. Tuvieron que adaptarse implementando protocolos de seguridad, haciendo ruteos y entregando los alimentos directamente a las organizaciones, nuestras organizaciones comunitarias, tanto comedores como merenderos, hogares, que también tuvieron que adaptar sus modalidades de asistencia, y entonces reconvirtiendo comedores para entregar cajas de alimentos o cocinar y entregar las viandas a las familias. Entonces esto significó que ya no se está atendiendo a la persona que asistía a ese centro, al niño que asistía a ese centro, sino que se llega con esos alimentos a toda una familia. Y esto cambió entonces para los bancos, a donde tuvieron que adaptarse sin la ayuda de los miles y miles de voluntarios que tenemos todos los años, porque en este contexto no podíamos arriesgar a tener voluntarios en nuestros depósitos y arriesgarlos a que circularan con el contexto del COVID. Así que se maximizaron los esfuerzos de los equipos. Contamos también en algunas ocasiones con la ayuda del ejército para llegar con los alimentos en tiempo y forma. Y quiero sobre todo destacar también el apoyo de toda la cadena de producción, ¿no? que estuvieron a la altura este año, haciendo el esfuerzo para también llegar con nosotros a maximizar las oportunidades de detectar esos alimentos en la cadena que este año también por el cierre de la cadena comercial en algunos casos, ya sea restaurantes o también la exportación, o sea que se rompió la cadena, y ahí estuvimos nosotros con las empresas para que esos alimentos, esos excedentes que se produjeron este año, llegar con ellos a las personas que están en situación vulnerable. Quiero destacar el trabajo, sobre todo, del rescate humanitario que tuvimos de papas este año, con una empresa de Balcarce, con la empresa McCain, y con un rol fundamental del Banco de Alimentos de Balcarce, con los que pudimos, con toda la red, rescatar más de 10 millones de kilos de papas. Esto fue un rescate inédito, claramente excepcional en este contexto, pero así como en menor medida, se hizo muchísimo esfuerzo para multiplicar el impacto en cada uno de los bancos. Quiero destacar a los equipos de trabajo que han estado al pie del cañón, trabajando larguísimas horas para que estos alimentos lleguen a quienes más lo necesitan.
Quizás también acá mencionar, ¿no?, que nosotros, la Red Argentina de Bancos de Alimentos es parte de la Red Global de Bancos de Alimentos, y en términos de lo que significa la reducción del desperdicio de alimentos y cómo es el impacto ambiental, hoy compartía desde la Red Global los números y el impacto del 2019, que tiene que ver con que la red que suma a bancos de alimentos en 70 países, se entregaron el año pasado 3,75 millones de toneladas de alimentos, se rescataron y se entregaron a poblaciones vulnerables. Esto es el equivalente a 12,39 billones de kilos de dióxido de carbono que se evitaron. O sea, esto es un impacto enorme que tienen los bancos de alimentos. O sea, nosotros estamos teniendo un impacto económico, un impacto social y un gran impacto ambiental, evitando el desperdicio de miles y miles de toneladas de alimentos y haciendo que estos alimentos lleguen realmente a las personas que lo necesitan. El modelo de los bancos de alimentos tiene que ver con estas estructuras muy profesionales también y equipos profesionales para que garantizan la inocuidad de estos alimentos en toda su cadena, desde que nos la entrega el donante hasta que llega a los consumidores, a nuestros beneficiarios. Y quiero destacar hoy también que el año pasado se hizo un trabajo que hemos lanzado en estos días, la presentación de lo que es el Atlas de Políticas Globales para la Donación de Alimentos. Este es un trabajo encargado por la Global Food Banking Network, la red global de bancos de alimentos. Es un trabajo que realizó la Clínica de Leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard de nuestros Estados Unidos con apoyo de la Fundación Walmart. Este atlas es una guía de cómo está la situación en términos legales que incentivan o favorecen la práctica de la donación de alimentos en distintos países. Se arrancó con Canadá, México y la Argentina el año pasado. Esto ya está publicado en Internet y es interesante para la Argentina que desde los bancos de alimentos trabajamos muchísimo con el Ministerio de Agroindustria en 2018 para la aprobación de la ley Donal como primer paso para fortalecer nuestro marco normativo, para favorecer las donaciones de alimentos. Y acá la guía ofrece varias recomendaciones para seguir y para que podamos trabajar. En este sentido, destaco 3 que tienen que ver con, la primera, aclarar las normas nacionales de inocuidad alimentaria aplicables a los alimentos donados. En segundo lugar, trabajar sobre un sistema de etiquetado que diferencie entre consumo preferente antes de la determinada fecha, que tiene que ver con la calidad de los alimentos, y la fecha de vencimiento, que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Y por otra parte, eliminar las barreras fiscales a la donación de alimentos, y que la donación de alimentos debe ser elegible para el mismo crédito de IVA que tiene desechar alimentos. Esto es fundamental, estos 3 lineamientos nos van a permitir contar con un marco normativo en la Argentina que va a favorecer reducir aún más la pérdida y desperdicio de alimentos. Agradezco a todos la invitación y bueno, a seguir trabajando por una Argentina mejor nutrida y sin hambre.